Hola amigos, bienvenidos a esta edición de martes que ahora sí cuenta, ha regresado de su periplo por Europa. Nicole, bienvenida, te estaban esperando todo tu claque que es numerosa y estarán contentos de estarte viendo en pantalla. Oye, estaba haciendo investigación periodística. Sí, Tuve claro, varias seguro. conversaciones interesantes. Sí, bueno, ya nos vas Sí. a contar. Mientras tanto, yo les cuento lo que ustedes ya saben que les voy a contar. Lo primero que les cuento siempre es, y debo hacerlo y lo hago con mucho gusto, que este programa de lunes a viernes lo auspicia dos empresas. Hey, que es un corredor de propiedades muy efectivo porque se dedica a pocas cosas, se concentra, tiene unos métodos muy especiales para seducir a la gente las propiedades que ofrece, trabajan como locos, así que tienen resultados. Ese es el punto que usted quiere. Vender o arrendar lo que usted pone en manos de un corredor, y eso es lo que hace Ángel G. Y la otra empresa es Remodeling, que se dedica a remodelar pisos, o sea, cambiar o arreglar todo tipo de pisos, parquet, moqueta, alfombra, baldosa, piso flotante, como llaman a esa cuestión. Eso, tiene pintores, tiene mueblistas profesionales para los muebles de cocina que son complicados, tiene arquitectos para obras mayores, tiene toda la gente que usted necesite profesional. Esta es una empresa de profesionales para entregar un trabajo de calidad profesional y que está ahí como empresa, está presente todo el tiempo, no desaparece, para responder a cualquier duda que usted tenga. Y bueno, se acabó la fiesta del 18, que fueron las fiestas del 17, también 16, 15. Hay gente que partió una semana antes, poco menos vacaciones. No voy a dar nombres, pero hay Dos, gente que viaja mucho. 2 semanas. Bueno, y como de costumbre, lamentablemente, a pesar de mis consejos que los escuchan solamente un 0, algo por ciento de la población, hubo 500 accidentes, murió un montón de gente, heridos, todas las fiestas lo mismo, el tipo que maneja curado o bajo el efecto del alcohol. Yo he conocido mucha gente así, o sea, yo también veo, ¿ah? Y en algún momento estoy bajo el efecto del alcohol, aunque uno esté bien. Pero el efecto del alcohol no significa que uno esté borracho o perdido, significa que uno pierde algunas cosas. Por ejemplo, la velocidad de reacción cuando uno está manejando es muy importante. Un segundo de más o de menos, un choque o no. Es vidas que se pierden o no. Y no hay caso, hay gente que dice, no, si yo manejo mejor que nunca cuando estoy con trago. No sé si has escuchado esa frase, Nicole. Mira, dos cosas, no tres, dos. Esa frase se repetía mucho también en mi época de juventud. ¿Tú sabes que los jóvenes de hoy? No. Los jóvenes de hoy en general tienden a no manejar borrachos. Están acostumbrados a los Uber, a los taxis. Qué bueno. Y eso, a pesar de todas las críticas que uno hace de las generaciones nuevas de ahora, de los millennials, ese es el único, no, no es el único, pero uno de los pocos puntos rescatables de las generaciones, Ah, qué bueno, uno me lo ve alegro. por los hijos de uno. En general, tienden a no manejar porque además son malos para manejar, no quieren auto, no quieren nada. Pero en general no manejan borrachos como uno lo vio en la época uno, donde se repetía esa frase. Pero si yo manejo mejor, mejor curado, decían en general. Y había menos autos también, pero en fin. Pero Tú había sabes que muchos. la legislación chilena, te doy este dato, y si ustedes tienen el dato que voy a preguntar, me comentan. El único día que se permitía tomar en la vía pública y emborracharse era para la independencia, para el 18 de septiembre, estaba en nuestro código civil. Y hace varios años atrás, creo que fue el primer gobierno de Sebastián Piñera que un ministro dijo, oye, pero esto hay que sacarlo, porque era legal tomar en la vía pública. No sé si lo sacaron, estuve preguntando, mandé a algunos abogados que conozco, nadie me respondió. Si ustedes tienen la respuesta, me la mandan o se la mandan al programa de Fernando, porque El jurado efectivamente Villegas. era legal tomar, otras épocas también, era legal tomar el 18 de septiembre. Bueno, siempre ha sido legal tomar. Lo que no es legal No, no, es la vía conducir pública. con trago. Eso es lo ilegal. Uno puede tomar lo que quiera en su casa. Eh, bueno, pero yo nunca he entendido cuál es el placer de estar borracho, la verdad. Yo entiendo el placer de estar cufifo, que es muy distinto, y escribí un capítulo completo, he escrito capítulos Sí. completos sobre ese estado metafísico que es estar cufifo, es decir, levemente bajo el efecto del alcohol, con una mirada distinta al mundo, pero no manejando, sino que simplemente en tu casa. Pero estar curado es otra cosa, una idiotez, se ponen violentos, otros se ponen llorones, y otros se ponen a conducir y matan a alguien, pues se matan ellos mismos. Bueno, vamos a entrar ahora a temas.
Las encuestas presidenciales se mantienen más o menos igual. Una vez en alguna encuesta es primero va Jara y segundo Kast, en otra primero Kast y después Jara. Y de una encuesta a otra varía de la misma manera. El tercero es siempre Matei. No hay ningún cambio importante en eso. Algunos suben un poquito, después bajan en la otra vez. Pareciera que está como consolidado en lo principal el cuadro político, ¿no? ¿Verdad, Nicole? Sí. De presidencial. Vamos a hablar de eso. Acuérdame también de una de las noticias del 18 que fueron los aguinaldos públicos, que después me voy a referir a eso. Hablemos de las campañas. Si tuviéramos que hacer un símil con respecto al deporte, diríamos que Kast está como manteniendo la pelota. Jara se quedó en el camarín. Jara no está jugando a nada. Es una candidatura extraviada que solo se mantiene con esos 24, 23, en algunos tiene un poquito más, por un apoyo incondicional que tiene la izquierda en Chile. Yo no sé qué tan incondicional va a ser con Jara de todas maneras, pero que se traspasa esa aprobación inentendible a esta altura, constante que tiene de un 30% el presidente Boric. Pero Jara, diríamos, en jerga futbolística, ahora que va a empezar el sub-20, está en el camarín, no está jugando a nada. Y Matei está atacando, ¿ah? Entonces voy a ir con cada uno. En la encuesta hay una especie de status quo, sí, pero ojo que hay algunos cambios. Kast viene bajando en la academia. Y en la viene en algunos en el primero o el segundo lugar, disputándose esa diferencia con Jara, pero viene bajando. Y en la última academia ya el totalizó 6 puntos a la baja. Y Matei viene subiendo. Algunos dicen que si es que Matei logra estar a 4 puntos de diferencia con Kast, o 3 evidentemente, pero 4, es otra la carrera presidencial, es otra las posibilidades de resultado, porque prácticamente están en el error que tienen estadístico las encuestas. Y eso es lo que está pasando. Por tanto, mantener la pelota Kast ha perdido un poco esa fuerza de su discurso y esa claridad, sobre todo la claridad en el discurso, algo que se reflejó en el primer gran debate. Fue poco claro con el Chao Préstamo. Miren, nunca fue popular, nunca fue de apoyo el que los chilenos le prestemos producto de nuestro trabajo, producto de un nuevo impuesto por lo demás a nuestro trabajo, le prestemos plata a un Estado que está quebrado. ¿Ok? Que no tiene plata. Un Estado que quiere financiar una reforma previsional con plata nuestra. ¿Ok? Y eso nunca fue popular. Se aprobó con los votos de Chile Vamos, con el acuerdo entre Chile Vamos y el gobierno, y los republicanos nunca estuvieron a favor. Kast saca este tema del Chao Préstamo y cuando le sacan en cara cómo piensa hacerlo y se le viene todo el tsunami encima, fueron muy poco claros para explicarlo. Eso en primera instancia. Luego tenemos el tema de los bots, que a mí no me parece muy relevante, me pareció una pelea y una acusación muy absurda en estos tiempos, pero también producto de que quieren mantener este primer lugar y esta delantera que lleva como candidato a la derecha, con muy poca energía para defenderse. Y en tercer lugar, el debate. Y aquí Kast tiene algo que aprender porque los debates en la segunda vuelta presidencial del 2021 le jugaron en contra. Creo que si bien republicano y la candidatura de Kast ha sido bastante claro en lo que quiere ser, cuando entran los debates, por no pelear, por no confrontar, se empieza a enredar. Bueno, todo eso que estoy describiendo ha finalmente repercutido en algunos puntitos, 2, 1, por ahí. El tema es que no ha subido. Algunos dicen, momentito, es muy difícil que suba con todos estos candidatos de derecha, por lo tanto, lo que calculan en republicanos, que si se mantiene en 25% pasa a segunda vuelta. Puede ser, pero es necesario que se afirme en ese sentido porque algo que se le valora a la candidatura de Kast es la claridad y la fortaleza para defender ideas y principios. Y por mantener esta pelotita acá, creo que se está en algunos momentos debilitando y desfigurando algo distinto que está haciendo Matei con una candidatura que se ordenó,
Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, ok, pero se ordenó, tiene un discurso, sigue con el tema de los acuerdos, que ella es la candidatura más dialogante, parece una candidatura a la concertación, todo lo que quieran, pero es una candidatura que está más ordenada. Y en el caso de Jara, lo repito, no juega Mm, nada, está en el camarín y hoy informaron que el programa de gobierno que se supone que lo presentaba esta semana, de hecho hoy día lo presentaba, se atrasó para los primeros días de octubre. ¿Por qué? Porque es un problema el programa de gobierno de Jara. No saben qué poner para poder hacer esta idea de que es una candidatura de centro-izquierda cuando de verdad no lo es. Es una candidatura de izquierda radical liderada por una candidata comunista. bueno, sí. El caso de Kass es bastante entendible. Eso ocurre en todo orden de cosas que el que va ganando se pone conservador, pretende, se convierte en rentista, ya no arriesga y no se da cuenta que al no arriesgar pierde lo que tenía, se levanta las manos como la arena. Y eso es una cosa, eso le pasa a todo. Se ponen conservadores los que van en primer lugar. Y con eso los pueden alcanzar y pasar. Y segundo, se nota que le pesa también a Kass como a tantos políticos que no entienden la realidad, que no ven la realidad, o como dirías tú, que no leen la realidad. Le pesa el fantasma de la moderación, del centro, de no asustar a la gente, de no ponerse fuerte, duro, puntudo, que no se vaya a espantar doña Juanita, sin darse cuenta que ese es el clima de la gran mayoría del electorado que uno capta en la calle, en cualquier parte. La gente está con pintura de guerra política, porque así los obligó la izquierda, porque así los obliga la situación que vive el país, porque así están dadas las cosas. Este no es tiempo de mesas de diálogo, este es tiempo de ganarle a un adversario que pretende echar abajo este país tal como lo conocemos. No lo entiende al parecer, creo, o lo entiende, pero tiene miedo de convertir el entendimiento en acción y ponerse un poco más puntudo y un poco más entusiasmante, porque nadie que está en la postura conservadora entusiasma a nadie, no entusiasma ni a su señora. No. Entonces eso es lo que está pasando con Castro. Y yo espero que se pegue el alcachofazo y espolee la cabalgadura política y se dé cuenta que si no, lo va a alcanzar Matei, y Matei significa un gobierno que va a estar a media morir ahí transando todo lo que pueda con la izquierda y solamente demorando un poquito el camino que quiere llevarnos la izquierda a este país. Son como compañeros de ruta disimulados. Esa es la realidad, tal como yo veo Chile, vamos. Demasiados opositores, demasiada gente derecha que cree que ha evolucionado porque se ha contaminado con los clichés de la izquierda. Entonces, en cuanto a Jara, bueno, está claro que no puede ser clara porque no puede ser clara, porque tiene un pie puesto en un lado y el otro en otro, no puede andar, está así, equilibrándose en un abismo. No puede hacerse la socialdemócrata de frentón porque entonces pierde a la gente de izquierda, y no puede hacerse de izquierda porque entonces pierde a la doña Juanita. Entonces, lo único que puede hacer es exactamente lo que está haciendo, no hacer nada. Quedar inmóvil, en el camarín, como dices tú. No salir a jugar, demorar la cosa. El árbitro ya está mirando el reloj y tocando el pito en la cancha y ella sigue en el vestuario. Porque no puede tocar la pelota. ¿Para dónde la patea? ¿Para qué arco la patea? Así es el punto. Entonces, hacer tiempo, esperar que de algún modo mágico las dos sensibilidades, llamémoslo así, que hay dentro de la izquierda, logren inventar alguna majamama programática que tampoco va a decir nada concreto para aparentar que es un programa de gobierno unitario cuando nunca lo va a hacer, porque no veo cómo se podría compatibilizar las posturas de la socialdemocracia con la izquierda dura. Es simplemente imposible, es como el aceite y el vinagre, son entidades opuestas. Así que si esta semana para eso, la próxima, Nicole, vamos a ver un programa que es puro cantinfleo. O sea, con frases que todo el mundo podría escribir. O sea, queremos más justicia, queremos que la gente gane más plata, queremos terminar otra vez van a volver con las injusticias. No van a hablar de la demolición del modelo neoliberal, no van a hablar de ninguna de las cosas que aparecieron
su verdadero programa, que fue el proyecto constitucional 1.0. Ese era su programa. Ese programa fue pateado en el trasero y no lo pueden sacar de nuevo. Entonces están inventando alguna majamama. Mira, si tienen hartos redactores creativos de izquierda que son capaces de inventar alguna cosa que parezca razonable, que va a ser simplemente una cantinflada, digamos, en 50 o 100 páginas. Eso va a ser. Y mientras tanto tiene que quedarse calladita, porque además, cada vez que ha abierto la boca, la ha embarrado Madame Jara, porque no es precisamente una lumbrera. Ni siquiera, digamos, para darse vuelta y para haitear, como dicen los periodistas. Entonces, lo que está haciendo es lo único que puede hacer, no hacer nada. Es bastante deficiente Jara, yo lo Sí, digo con todo respeto, sí, con todo es respeto. básica, con todo respeto, una candidata bien básica. Esto no tiene que ver con la posición política, sino que ella como eh, un programa de 7 páginas en primarias que no leyó, que no se lo sabía, ahora dice que está estudiando, es básica, digámoslo así, Sí, eh, una candidata reguleque. Bueno, pero el punto es que además curiosa unidad, porque es tanta la pelea que hay en la interna en la izquierda que está distanciada del secretario general del Partido Comunista de Carmona y de Figueroa. Y a la vez no va al Tedeum, no va a la parada militar. Mira la candidata de la izquierda que al final de cuentas está escondida mientras le preparan un programa de gobierno para no tener que enfrentar a los periodistas, a los medios de comunicación, que yo no veo que haya mucho que enfrentar, porque también siendo una candidata de izquierda, una candidata comunista, todavía la tratan con guante blanco, como, no estoy diciendo que la traten mala, que no se malentienda, sino que la hagan las preguntas de verdad. Las bueno, preguntas de lo que significa que haya una candidata comunista que lidera la izquierda en Chile. Tal cual como trataron a Gabriel Boric, que es una persona que se ha encargado siempre junto a su grupo político de dividir a Chile mientras habla de unidad, porque ves que suena tan lindo, ¿no? La unidad de los chilenos, todo, y todo lo que hace es todo lo contrario. mm, Pero resulta que en los medios de comunicación no se ve reflejado eso. Cuando tira en último momento su gobierno la eutanasia, que son los mal llamados temas valóricos, que es bastante discutible, divide. Cuando empieza a hablar de los más ricos, divide. Cuando habla de los derechos humanos, divide, porque él, para los derechos humanos de él, solo tiene que ver con un punto, con el gobierno militar. Entonces, divide, todo el tiempo está dividiendo, pero eso no se ve reflejado ni en las columnas de opinión, salvo en algunos, ni en las preguntas que le hacen, ni el trato que le da la prensa. Es una izquierda que divide, porque si no divide, pierden su ADN, necesitan dividir, para eso están. Bueno, y eso es el para eso mismo está. trato que le dio la prensa para el 18. Se mandó un discurso de unidad, dice que Chile se construyó, esto lo ha repetido varias veces, yo todavía no sé por qué le creen. La gesta de la independencia, bueno, en fin, que estamos sobre hombros de gigantes, ¿ves? Como que esto fuera una aposta. Cada uno y es Eso se una lo aposta, copió a Newton, tú evidentemente. sabes. Eso de los hombros gigantes se lo copió Isaac Lo, Newton. O sea, es copión además. claro, pero lo repite. ¿Cuál es gigante? Oye, ¿a los hombros de qué gigante? ¿De Carmona el gigante sobre cuyos hombros está puesto? ¿O No, pero, Figueroa? ¿Se encaramó arriba la Figueroa? Hombro de gigante. ¿Cuál es gigante? O Chile, bueno, Chile no ha tenido nunca gigante. No nos engañemos tampoco con la historia de Chile. No tenemos a Abraham Lincoln aquí ni cosas como esa. Ha sido siempre bien mediana nomás la política chilena y los líderes chilenos. oye, Tal vez Arturo Alessandri Palma destaca, quizás, porque, pero no mucho más. Dime. sí, no, lo último que habló del prestigio de las Fuerzas Armadas cuando se ha dedicado a denostar a las Fuerzas Armadas durante toda su vida política. Entonces, es una cosa muy extraña esto de tener a este presidente que, porque le conviene, porque Bueno, tiene. porque es Ahora está hipocresía. preparando además su salida, ¿no es cierto? Y ya vamos a hablar de la ONU y cruzamos los dedos, que no vaya a No, meter las sí. patas, pero O al sea, final de cuentas tiene un discurso, es poco creíble, pero lo siguen tratando con guante blanco, como si lo que estuviera diciendo a la par y de la mano con las acciones que hace este gobierno. Y este gobierno es muy distinto a la unión, a los hombros que estamos parados sobre hombros de gigantes, es muy distinto a eso. Yo no sé por qué, de una vez por todas, no hablan las cosas como son.
no puede tampoco. No puede decir de frentón lo que piensa la izquierda, lo que piensa, o sea, no sé si piensa, lo que siente, que es justamente, tú lo acabas de decir, es un movimiento, la izquierda siempre ha sido un movimiento de divisivo, porque parte de la presunción de que la sociedad hay un grupo que es explotado por los demás, y hay que derrotarlo, hay que destruirlo, incluso hay que matarlo, llegado el caso. Entonces, evidentemente que es por definición divisivo. Ellos no creen en la comunidad salvo cuando llegue el comunismo. Entonces ahí sí vamos a estar todos unidos bajo la bota del Partido Comunista. Vamos a estar todos, digamos, en la misma situación, recontra unidos, todos metidos en el mismo gulag. Bueno, antes de continuar, amigos, tenemos algunos temas más, por supuesto. De eso no quepa duda que aquí la Nicole viene con 455 temas, más o menos, por lo menos. Pero antes de que lleguemos a eso, les quiero contar de que este programa, entre otros auspiciadores, está AutoWolf. Ya saben, una empresa que va a su casa y en 24 horas deja la carrocería de su vehículo como nuevo, garantizado por vuestro servidor que lo hizo. Y mi auto, que es viejísimo, parece recién salido de la lavandería. Fuera de eso, tienen ellos una compraventa de autos usados, un mercado que conocen muy bien porque muchos de los clientes que arreglaron la carrocería era para vender. Así que están muy, muy, muy conectados con el mercado automotriz. Así que para las dos cosas, en 24 horas en su casa le dejan el auto como nuevo, o si quiere comprar o vender, póngase en contacto con ellos. Continúo con Kame ERP, un software para el control, manejo y gestión integral de la empresa, todos los aspectos contables, personal, sueldo, cotizaciones, logística, lo ve todo. Este software tiene un módulo de inteligencia artificial súper eficiente, súper inteligente, y su empresa va a funcionar mucho mejor. En manos de las personas las cosas no andan tan bien, uno se olvida, se distrae, mete las patas. Los módulos de inteligencia artificial no se equivocan. Consígalo en kame.cl y haga que su empresa funcione como siempre debió funcionar. Sigo con un proyecto de inversiones fuera de Chile llamado Barrio Caribe, que usted ubica en barriocaribe.com. Es una empresa chilena, aunque se llame Barrio Caribe. Y se llama Barrio Caribe porque la inversión a que los invita a ustedes es a comprar una suite en un hotel en República Dominicana, que está en esa zona. Una república donde todos los años van como 11 millones de turistas. La ocupación de los hoteles total. Así que es un negocio seguro, de una suite que está lista, que está funcionando, usted se hace propietario de ella, recibe sus ganancias en dólares, un montón de beneficios tributarios. Yo lo invito a que averigüe los detalles en barriocaribe.com. Y termino este bloque con nuestra amiga Fernanda, tu amiga en Madrid.com. Fernanda es una chilena que vive en Madrid y se ha especializado en organizar y gestionar los viajes suyos no solo a Madrid o a España, sino a toda Europa. No solo le organiza el tema de los pasajes, los hoteles al estilo de las antiguas empresas estas de turismo, las agencias de turismo, ¿se acuerdan de esa? Eso ya desapareció, entiendo, ¿no? No sé si quedan. Bueno, ella hace más que eso, ¿eh? Ella está pendiente de todo, de cosas que las agencias de turismo no tocaban. Por ejemplo, si usted arrienda un auto y se queda a mitad de camino porque se le echó a perder, ella se va a hacer cargo, le va a resolver de alguna manera esto. Está pendiente de usted, ande en Madrid, o ande en Budapest, o ande en Praga, en París, en Berlín, o donde sea de Europa. O Londres también, se me estaba olvidando. Así es que tu amiga en Madrid.com, póngase en contacto con ella y organice bien su viaje, que un viaje hecho al lote genera problemas. El hotel que ustedes creían que podían ir resulta que estaba lleno y están con las maletas en las manos, están jodidos. Así es que tu amiga en Madrid.com. Ya. Hay un tema que antes de irnos a la ONU y todo eso, hay un tema que no quiero dejar pasar que tuvo que ver con el 18 y es el escándalo, y tú me dices si lo trataste, yo escuché todos los programas, pero a lo mejor se me fue alguno por ahí, el escándalo de los aguinaldos en el aparato público. En la DIPRES se detectaron aguinaldos entre 8 millones y 11 millones de pesos a 60 funcionarios de una dirección de presupuesto que no ha cumplido con ninguno de los objetivos que supuestamente se propusieron, porque una cosa es lo que digan y otra cosa es lo que de verdad van a hacer. Eso por un lado es un escándalo. Los chilenos estamos trabajando, saqueo. Los chilenos estamos trabajando para mantener gente en el aparato
públicos solo para eso. Acá hay una estadística, hay miles de estadísticas, pero que salió en Economía y Negocios del Mercurio, donde habla de que se pagan en bonos en un año a la gente en el aparato público, a los empleados públicos, más de 900 millones de dólares en un año, en bonos. Y resulta que le preguntan a la DIPRES, oiga, ¿qué pasó con estos entre 8 y 11 millones de pesos a estos 60 funcionarios que son horas extra? ¿Qué es lo que son? Son principalmente aguinaldo. Pero es que esto es un robo. Esto debería haber sido un escándalo y no lo fue, creo, para las cifras además que se están manejando. Y el segundo gran escándalo, que me parece que también tiene que ver con la plata, que yo creo que nos están saqueando, sí, tiene que ver con que no hubo prácticamente celebraciones en las embajadas de Chile a lo largo del mundo para el 18 de septiembre por falta de presupuesto. Quiero decir algunas cosas con respecto a esto. A varias comunidades chilenas en el extranjero les es importante celebrar las fiestas patrias y acuden, tienen la costumbre de acudir a esta pequeña celebración, no son pomposas que hacen las embajadas. Además, se citan en otro tipo de celebraciones a representantes políticos del país de sede, etcétera, para mostrarles un poco las costumbres y cómo se celebran las fiestas patrias en Chile. Bueno, este año no hubo en la mayoría, causando bastante pesar en algunas comunidades chilenas, y me llega informaciones con respecto a que el próximo gobierno debería hacer auditoría a las embajadas. Se habla de que debe haber un déficit de varios miles de millones de dólares, producto de las misiones en el resto de los países. Y les voy a dar un ejemplo. Bueno, ¿y en qué gastaron la plata? Bueno, por ejemplo, en España, que estamos muy bien representados por Javier Velasco. ¿Se acuerdan que comía langosta? ¿Se acuerdan que ponía los pies, la polola en el auto de la embajada, ponía los pies a pata pelada? Además que tenemos un agregado cultural. Un picante. El agregado cultural, que es Germán Berger, hijo de Carmen Hertz, que ni siquiera se fue a la embajada, sino que trabaja desde Barcelona. Bueno, resulta que acá hubo una molestia por el Chile Day, pero acá ustedes pueden darse cuenta en qué se gastaba, aparte que en los sueldos. Por ejemplo, organizaron un homenaje al ex juez español Baltasar Garzón. Ustedes se van a acordar porque es el protagonista de la detención de Augusto Pinochet en Londres. Bueno, se le hizo un homenaje en el 2023. Hubo también, en septiembre del año pasado, se organizó una exposición sobre la historia esto parece impresionante, de las Brigadas Ramona Parra, que es un grupo de muralistas que vienen del Partido Comunista, que son extremistas, que pintaban mensajes políticos. Bueno, se hizo una exposición. También se organizó en mayo de este año una exposición, todo esto en España, Relatos de dictadura, 24 obras de arte textil pertenecientes a la colección del Museo de la Memoria y Derechos Humanos. Suma y sigue. También hubo una exposición de Chile 1971, fotografías patrimoniales de la Unidad Popular. Bueno, además de todo lo que gastaron los 50 años del golpe, si ustedes lo recuerdan. Bueno, en eso se gastan la plata en vez de celebrar la independencia de Chile un 18 de septiembre. En eso y mucho más. Bueno, el tipo ese de España es un picante como tantos otros del gobierno. Y la auditoría debiera ser para el gobierno entero. Yo no sé, habría que estar 20 años, digamos, excavando todos los gastos. Esta gente hicieron dos cosas. Se dieron gustitos, como eso que tú estás diciendo. El picante ese de las patas arriba del auto se dio sus gustitos, como otros picantes que están desde arriba para abajo, se han dado muchos gustitos. Y a la pasadita además han saqueado. Vienen hambreados, son de clases medias bajas, muchos de ellos. En la vida privada les va como las pelotas, no los conoce ni su madre que los parió. Entonces de repente llegan al gobierno y los saquean. Mira, con esa plata que tú mencionas, 60 funcionarios a un promedio de 10 palos, son 600 millones. Con eso tú además financiabas las fiestas patrias en las embajadas, porque ¿cuánto te gastas, digamos, ponte tú 1 millón o 2 millones en comprar
uno petit bouché, pues si no, no es más que eso, ¿no? La celebración no es, digamos, una cena como la que le dieron a Trump en Westminster, no, es una cosa bastante sencilla. Pero no, se lo metieron al bolsillo 60 funcionarios y quizás cuántos más se han metido, menos de 10 millones, se han metido un palito nomás que sea. Son saqueadores, están saqueando. Y cuando se ve que se les va a acabar la fiesta, saquean más, como los ladrones que sienten la sirena policial y se apuran más en tirando al bolso, digamos, los billetes. Son ladrones, son picantes, son ineptos, son corruptos y se dan gustitos a la pasada. Se han dado, es una generación política que se dio el gusto de su vida en todo sentido a costa del país, porque lo van a dejar quebrado y arruinado. Y emputecido además, porque además aumentaron la temperatura política, la llevaron casi al punto de ebullición y si algún día, el día de mañana, tenemos aquí una crisis, un conflicto político que ya llega a las manos, más de lo que ya ha llegado en algunas secciones de Chile, como es en la zona, la macrozona sur. Si esto ocurre, se lo debemos a estos personajes que ascendieron al poder a lomos de la ingenuidad, por no decir de la estupidez de buena parte del público chileno que votó por ellos. Digamos las cosas como son, los que votaron por ellos, o son, digamos, de frentón de ese sector, pero además están los otros, si no, no habrían ganado. Esos otros que tú conociste y que yo conocí en ese periodo preeleccionario diciendo, no, sí, este cabro es muy buena onda, mira qué simpático, es socialdemócrata, es moderado, ¿cómo se te ocurre, Fernando, que va a pasar alguna cosa mayor? Si son reformistas, hay que arreglar algunas cosas. Yo escuché ese discurso 1000 veces, Nicole, y tú debes haber escuchado y debes seguir escuchando lo mismo con Jara ahora, porque no aprenden nunca, porque una característica, voy a ser bien franco, una característica de la estupidez es que nunca se aprende y se tropiezan con la misma piedra una y otra vez. Una, como los curados que dicen me chanté, no tomo más, y a la semana siguiente lo encontré botado en la vereda. Igual, igual. Mira, es interesante eso porque efectivamente la semana pasada Ricardo Neves, que representa una parte de un gremio empresarial, decía, y esto lo hacen, yo entiendo, lo hacen para calmar los ánimos, para que la economía siga funcionando. Dice, bueno, no habría, no habría tanta diferencia o tanto descalabro si gobierna Jara o Cast. Un momentito, es ¿Quién que dijo no eso? puede Chile, Ricardo Neves. Es Ay, no que Chile aprenden no nunca. puede seguir planteándose como si estuviéramos en la época de la concertación, donde el mundo tenía consenso. La concertación en ese sentido fue inteligente, se sumó al carro del multilateralismo, el globalismo, fue inteligente en abrir las fronteras de Chile a la economía y no se cerró como el Mercosur. Sí, eso démosle el mérito, pudieron haberse encerrado en el Mercosur, pero venían con una mentalidad europea, quienes estuvieron en el exilio, venían también con el trauma de un Chile empobrecido, en fin. Y fuimos creciendo, pero también había un consenso en el mundo en los 90. El Sí. socialismo había caído, nadie estaba discutiendo sobre el comunismo y socialismo, porque se supone que había ganado el Se capitalismo, había la terminado la democracia, historia. etcétera. Se había Se acabado la había historia. terminado la historia y por eso mismo en Chile no había tanto debate, habían pequeñas diferencias. Las diferencias tenían que ver más con el pasado, tenían que ver con un Chile Vamos arrinconado por los derechos humanos, un Chile Vamos, no, en esa época no se llamaban Chile Vamos, una derecha, un empresariado con una vergüenza porque también apoyaron a Pinochet, bueno, pero eso tenía que ver con el pasado y no con el futuro que se estaba construyendo. Entonces, evidentemente, no había tanta diferencia. Chile fue inteligente en ese sentido y las discusiones eran menores. La gran discusión fue el divorcio. Bueno, y ahí Claro. fueron subiendo los impuestos, etcétera. No es los tiempos de ahora. El mundo está en un conflicto porque las ideas cambiaron. Y resulta que no podemos seguir planteándonos como si la izquierda, que actualmente gobierna, que no le resultó la revolución simplemente porque dijeron, la mayoría de los chilenos dijimos no a una constitución que evidentemente iba a ser la estructura de una revolución, pero no podemos seguir planteando las candidaturas de izquierda como si fuera de centro izquierda, me parece realmente bochornoso y me parece peligroso. Ayer leía el siguiente reportaje. ¿Qué requiere Chile para crecer?
Y entonces todos daban sus diagnósticos, po. ¿Por qué seguimos siendo tan ambiguos? Si se sabe lo que requiere Chile para crecer, bajar los impuestos, eliminar la burocracia, achicar el Estado, aplaudir el éxito económico, darle la bienvenida a los inversores, quitarle poder a todas esas leyes partidistas, indigenistas, que fueron creadas en una agenda globalista, que no la hicieron porque respetan a los pueblos originarios, no, la hicieron porque fue un canal, fue una manera de tener el control, en fin, todo eso lo sabemos, pero cuando uno lee estos reportajes que yo sí leo, ayer, ¿qué requiere Chile para crecer? Y todo, esto parece como una discusión académica, como si fuera un secreto, ¿sí? ¿Me entiendes? Entonces todos dan... No, es hora de que seamos honestos con lo que ha pasado en Chile y con lo que puede pasar en Chile si seguimos en la misma línea. Y Lo que no sucede, bajar un poquito así, decir, lo que pasa es que no pasa nada si gana es que, esto, es ¿verdad? que ahí impera la cobardía. La cobardía de los empresarios, yo la conozco bien de cerca. Me tocó sufrir, digamos, personalmente la cobardía de los ejecutivos, la Sí, cobardía de los dueños. Son una manga de cobardes. Es un poco lo que pasa en Europa con los rusos. Los rusos hacen lo que quieren, son unas hordas salvajes que matan civiles, que pretenden, que puncetean por todos lados, y los europeos, hasta hace poco, todavía Macron iba cada rato a besuquearle las manos a Putin, a buscar la paz, y después se reúnen y se dan 20.000 vueltas y hacen declaraciones y no se atreven a nada, porque son cobardes, se acobardaron, como acobarda siempre la prosperidad. Entonces tú no quieres arriesgar nada. Y todos estos caballeritingos que hacen, que dirigen empresas y cosas, son así, quieren que no los toquen. Si llegan a gobernar, que no les roben su segunda o tercera vivienda, que no les roben, que no les expropien la empresa, que no no les vayan a hacer una funa, que los dejen seguir en su prosperidad, y si el resto de Chile se hunde, bueno, pero nosotros todavía estamos flotando, estamos arriba, estamos en los botes buenos del Titanic. Entonces, nada de raro esos discursos. Son los más maricones que hay esta gente, en general. Son bastante cobardes. Como casi toda la gente, por lo demás, si no nos engañemos. La mayoría de la gente es cobarde. O sea, alguien dispara un tiro al aire y salen todos corriendo como conejos. Todo es así. Y políticamente es lo mismo. O sea, oye, en una de esas gana la Jara, ganan los comunistas, y yo voy a hacerme el bueno. Yo voy a ser el que dije, bueno, si no es para tanto. Bueno, esos son los que terminan fornicados y después asesinados. Esos son los mismos cobardes que dejaron subir a Hitler al poder. Los mismos cobardes. Son los mismos cobardes que hacen posible que el mal se instale. Y después lloriquean. Y luego buscan a un Superman que los venga a salvar. Que otro los venga a rescatar. Pero resulta que ya en Chile no hay Superman que los venga a rescatar. No, no los van a rescatar. Para nada. Así que no me extraña eso que tú dices de que, bueno, si no sería tan distinto. Claro que sería muy distinto. Mira, además hay una estupidez increíble de que creen que porque las cosas no ocurren instantáneamente, no van a ocurrir nunca. No entienden esto de que las cosas maduran en el tiempo y en el tiempo los polvos se convierten en lodos. Estudien un poco de historia, señores ignorantes. Cómo partió Hitler, haciendo unos discursitos cagones en una cervecería en Múnich. Después tenía un movimiento, se reían de él. Chaplin hizo una película en que se reía de él. Y miren en qué terminó el payaso. Miren en qué terminó. Miren en qué terminó Chávez. ¿Con qué terminó Chávez? ¿Cómo partió Chávez? ¿Se acuerdan? Se le olvidó ya, ¿no es cierto? también era como un Democrático, payaso. un candidato, tampoco iba a echar abajo nada. Miren lo que es Venezuela ahora. 6 o 7 millones de venezolanos se han mandado a cambiar. Muchos de ellos están acá. Miren cómo se desarrollan las cosas. No sean tan huevones, perdónenme. Oye, pero ¿qué va a pasar si no pasa nada? Si no pasa nada. No pasa nada hoy, no pasa nada mañana, pero pasa en un mes, pasa en un año, pasa en 5 años, y tienes una cosa completamente distinta. No han sido capaces de calcular ese movimiento de la historia hacia adelante. Entonces no va a pasar nada. Claro, si llegara a ganar Jara, al día siguiente no va a elevar la bandera roja con la hoz y el martillo, evidentemente. No va a pasar nada. Tampoco pasó nada con Allende el primer día, pues. Yo viví ese tiempo. No, si no pasa nada. Yo me acuerdo gente, Nicole, que decía, oye,
Me acuerdo, yo trabajé en esa época en la feria, en la exposición, esas ferias que se hacen industriales, no me acuerdo cómo se llaman, la La FISA. FISA. La primera FISA, que fue muy poquito después de la elección del 70. Yo fui a trabajar, a ganarme unos pesos que fuera, porque yo he trabajado toda mi vida. Y yo escuchaba a alguna señorona, oye, que está buena la economía chilena, está todo regio, si no pasa nada. Porque estaban cagadas de susto y entonces querían tranquilizarse, no pasa nada. Fíjate que llegó Allende el poder y no pasó nada. Oye, 5, 6 de septiembre, 6 de noviembre no ha pasado nada, está todo igual, los micros circulan por las calles, no pasa nada. Mira que hay que ser idiota. Mira lo que fue pasando de a poco, de a poco, de a poco, y terminamos con el 11 de septiembre. Entonces, ese cálculo no lo hacen, no lo hacen. Son muy ignorantes, son muy ciegos, y el estímulo de esa ceguera es la cobardía, el miedo. El miedo, el miedo que es la fuerza más grande de la naturaleza humana. Claro, pues y el punto es que los países no desaparecen, se deterioran. No, no Claro, es que, claro, puede que no pase nada un día o al otro día, pero los no, pues, países y nosotros, en el caso de Chile, que veníamos muy bien, nos hemos estado deteriorando hace ya 10 años por lo menos, y podemos seguir deteriorándonos, por y supuesto. por más que uno cree que llega al fondo, siempre se puede seguir excavando, que es Así el es. refrán. Por lo tanto, evidentemente, claro, ahora no pasó nada porque hubo un pararrayo, acá un plebiscito y se respetó, eso hay que agradecerlo. Hay instituciones que todavía funcionan, pero cada vez más las instituciones han estado más debilitadas. De repente por ahí surge un personaje, como en el caso de la Contralora Dorothy Peris, que quiere hacer las cosas distintos y se agradece, pero al final cuando el tsunami es tan grande, las instituciones no pueden resistirlo. Y insisto en que cuando uno abre la prensa, y la prensa es importante, y uno escucha estas como manera de ver la política como si estuviéramos en los 90 puede ser por cobardía, pero yo creo que también hay una falta de entendimiento y también hay muchas ganas de ver a una izquierda en Chile que vuelva a ser lo que fue. Hoy casi prácticamente Evelyn Matei está ocupando ese espacio de lo que fue la concertación. Si no hay nadie más contento con Chile Vamos que tener los apoyos de ex personajes de la concertación. Es como que era lo que siempre quisieron, es como lo que quería Sebastián Piñera, como que les dieran la bienvenida a la concertación. Es una suma o una resta verse tan alineado con lo que fue la concertación. Hoy no lo sé. Eh, yo creo que la concertación es el pasado y que no Por suma mucho supuesto. más. No, Si por no, para supuesto. eso hubiera ocurrido otra en las elecciones y viene ganando la izquierda radical en Chile hace rato a los partidos de la oposición. Entonces, Y no efectivamente, solo a los claro, ¿no? partidos de la oposición, sino que a los socialdemócratas. Perdón, a los socialdemócratas, eso es Claro. lo que quería decir. Así que efectivamente, claro, no pasa nada, pero también porque no sé por qué se intenta emular, comparar, equiparar una candidatura de Jara como extremo y una candidatura de Cast. Cast no tiene nada que ver con ese extremo que representa Jara en la izquierda, a un Cast en la derecha no es un extremo, se puede tildar de conservador, puede ser, pero un extremo, no, eso Bueno, ahí están tus es un colegas que son. voluntarismo de la prensa también. Es que la prensa está formada en un 80% por gente izquierda. Pues si o sea, lo sé. Yo conviví con ellos tantos años en todos los medios. Son todos progres, 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 especialmente de tu género. Más progres, oye, no pueden ser. Y bueno, estimado amigo, les recuerdo ahora unas cositas. El edisur.cl es les quiero, perdón un momento, me voy a levantar un instante porque quiero mostrarles unos libros nuevos que trajo Edisur que son súper bonitos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que cantar por mientras. O ¿con qué Cántate relleno? una ¿Con qué canción relleno? nacional. ¿Relleno con algo? ¿Le doy alguna mención? Ah, yo sé con qué voy a rellenar, voy a aprovechar esto. Esto Con, cortito, ¿ah? Tengo una entrevista que no tiene que ver con política, que está en mi canal, que es la última entrevista que salió para el 18 de septiembre, que entrevisté a una psicóloga en España que es muy conocida y que hace clases de psicología en las universidades, muy reconocida además, que tiene que ver con la sobremedicalización y sobrediagnóstico en Chile. Es decir, hoy todo tiene un diagnóstico, todo se trata con remedio y eso hace de una sociedad que al final termina siendo víctima de cosas que se supone que no pueden controlar.
Vean la entrevista porque vale la pena darse cuenta en este circuito médico y de psicólogo y psiquiatra y de remedios que estamos metidos los chilenos y donde los psicólogos y los propios psiquiatras incentivan Bueno, este ese es el círculo negocio. muy vicioso. Ese es el negocio de ellos, pues, medicar. Bueno, amigos, lo que les quería decir es que Edisur, que es una editorial chilena que tiene un local en Compañía 1025, está ofreciendo ahora unos libros. Esto, por ejemplo, tapa dura, muy bonitos. Este es un libro muy interesante de Wilkie Collins, un autor decimonónico, muy interesante, muy entretenido. Libros como El jardinero, esto es un libro de poesía de Rabindranath Tagore, fue un poeta de la India, creo que tiene el premio Nobel precisamente, sí, es un poeta. Y a los que les gusta Pablo Neruda, aquí están los famosos 20 poemas de amor, que yo nunca he podido leerlos, me quedo dormido, pero a la gente romántica le gusta 20 poemas de amor y una canción desesperada, libros muy bonitos, bien empastados, de calidad, ideales para un regalo, miren las ilustraciones, todos estos libros fantásticos, y hay muchos más que se los voy a ir mostrando en edisur.cl. Continúo con Entrena Inglés y con un poco de naranja. Entrenainglés.com, donde ustedes pueden encontrar clases online dadas por profesores de inglés que saben bien su materia y que lo van a dejar a usted ducho, dije ducho, en hablar y entender a los demás en inglés, o sea, conversar, qué es lo que usted quiere. Entrenainglés.com, entre al sitio, vea los cursos, cuándo empiezan, los precios, hay muchas facilidades de pago. De una vez por todas aprenda a hablar inglés, o sea, a conversar. Continúo con el método eve.cl, el lugar donde usted puede eliminar esas cosas feas de su cuerpo que no se eliminan de otra manera, no se eliminan con gimnasia, ni con deporte, ni con dieta, se eliminan con métodos hechos específicamente para eso. Eliminar la barriga que les cuelga hasta las rodillas, eliminar la celulitis, eliminarse entero usted en una de esas, eliminar cosas, y eso lo ofrece en dos locales, uno en Vitacura, otro en Concón. Así que vayan averiguando, estimados amigos, entren a métodoev.cl y termino este bloque con compreoro.com. Si usted quiere tener una reserva financiera que al mismo tiempo es una inversión, de hecho, compre oro, monedas de oro, lingotes de oro, certificados por la Universidad Católica como teniendo una pureza del 99%, más del 99%. También hay plata en lingotes. Muy buena manera de defender sus recursos, tener una parte de ella en metales preciosos que además suben de valor. Dicho eso, volvemos al programa con Nicole. No sé si tenemos algunos otros temas distintos, Sí, Nicole. vamos a otro tema. Yo creo Sí, que es importante porque fue poco noticioso una entrevista que dio Javier Echeverry, el exdirector del Servicio de Impuesto Interno, y es importante porque el gobierno sigue presionando para que en el Congreso se legisle el levantamiento del secreto bancario. Primero decir, y esto es lo más importante, en Chile existe el levantamiento del secreto bancario. Se puede levantar. Lo que pasa es que para proteger a los ciudadanos, para levantarlo, usted necesita una decisión de un tribunal judicial, no la decisión de un burócrata. de un burócrata, de un funcionario. Usted necesita pasar por tribunales y los tribunales fallarán en razón, se presentan los antecedentes y se levanta el secreto bancario. Lo que quiere hacer el gobierno es levantar el secreto bancario para que burócratas o funcionarios de gobierno de turno tengan el poder de poder ver sus cuentas bancarias, y eso es una violación a la libertad personal. Pero más importante aún es esta entrevista, que yo no sé por qué no fue más reproducida, que da Javier Echeverry, y él dice, el propio exdirector del Servicio de Impuestos Internos, mire lo que le voy a decir, lo voy a leer textual. Me da susto que el Servicio de Impuestos Internos tenga acceso a la información bancaria si es que, considerando mi situación en el Servicio de Impuestos Internos, se producen este tipo de filtraciones, lo encuentro de mayor gravedad. Le preguntan, entonces, ¿el Servicio de Impuestos Internos no está apto para acceder y administrar el secreto bancario? Tengo dudas. Yo estuve adentro del Servicio de Impuestos Internos y sabía que había gente que se metía. Esto es gravísimo.
que se metía a la base de datos del servicio para ver información de contribuyentes que no les corresponde ver, porque ellos no tenían que fiscalizarlo, pero igual se metían para ver información. Hay temas que mejorar, dice acá, yo creo que fue bastante suave lo que dice, ¿cómo temas que mejorar? Que tenga, para tener acceso a la información de los contribuyentes, se tienen que mejorar los sistemas de control para evitar que la gente en el Servicio de Impuesto Interno se meta a esa información que no les corresponde y se la ven que no lo usen para otros fines. Hay funcionarios, dice, y vuelve a repetir, que se metían a información de contribuyentes que no corresponden. Me tocaron varios casos en el año en que fui director. Si fue director, yo no sé por qué esto no fue tema para él, mientras presidía el Servicio de Impuestos Internos. Bueno, hay gente que mira la información para hacer otras cosas. Después, a través de terceros, gravísimo, se acercaban a contribuyentes y les decían que le podían arreglar su situación y que la situación tenía una liquidación por una cantidad grande, es decir, coimas, para que queden limpios, etcétera. El Servicio de Impuesto Interno no debe actuar así. No. Miren, no les voy a seguir leyendo la entrevista, solo digo dos cosas. Uno, el secreto bancario no es porque quieren, no existe para poder defender a los delincuentes ni al crimen organizado. Eso es una falacia que quiere hacer creer el gobierno y la narrativa de la izquierda. Tampoco para los grandes empresarios. El secreto bancario en general está para defendernos a nosotros, a los contribuyentes, de un Estado que siempre es más poderoso que los individuos. Y no tienen, así como no tienen por qué entrar a su casa, y para entrar a su casa se necesita una orden judicial, el secreto bancario tiene el mismo fin. Y en segundo lugar, ya lo conocimos a través del caso Audios, donde cualquier función, no cualquiera, pero en este caso eran lobistas como Hermosilla, Leandra Villalobos, etcétera, se coimeaban a alguien del Servicio de Impuestos Internos y le limpiaban los papeles, o tenían multas más bajas, o pagaban menos impuestos, lo que sea. El Servicio de Impuestos Internos en Chile hoy es lo mismo que la Dirección del Trabajo, son organismos políticos con funcionarios políticos o funcionarios inescrupulosos que a través de una coima, en el caso del Servicio de Impuestos Internos, le arregla la situación fiscal. No da ninguna garantía que ellos vayan a administrar un levantamiento de secreto bancario como si fueran neutrales, como, mira, vinimos a administrar. Para eso está la justicia y por eso se levanta el secreto bancario a través de la justicia y no a través de funcionarios de turno que al final adquieren un poder que no debiera tener el Estado sobre nosotros los chilenos. ¿Qué garantiza el Estado en todo caso? Nada. Y que incluso la justicia. ¿No? Incluso la justicia. O sea, ¿qué organismo del Estado garantiza algo a los ciudadanos en este momento? ¿Qué organismo del Estado funciona con una planilla de personal impecable que cumple una función conforme a la ley y el reglamento? ¿Cuál? La justicia. Bueno, hemos visto montones de situaciones muy curiosas en la justicia, ¿no? Impuestos internos, ahí está Echeverry, que fue director. Y buena la pregunta tuya, bueno, ¿qué hizo cuando descubría a esta gente? ¿Lo echaba? No contó nada de eso. Bueno, ¿en qué confiamos? ¿En quién confiamos? ¿En la moneda? ¿En el segundo piso? ¿En el Congreso? Donde votaron, o sea, tuvieron 40 para permitir que el señor Boris siga cobrando millones de millones hasta el día de su muerte, aunque no le ha trabajado nunca un peso a nadie. A ver qué institución del Estado nos garantiza algo, Nicole, hoy en día. Díganme. Algunos pensarán, las Fuerzas Armadas nos garantizan. No sea, han estado trabajando silenciosamente y eficazmente Einstein y su horda y han logrado cortar varias pelotas por ahí. Lo digo así de frentón. Así que, ¿quién garantiza qué aquí? ¿Superman? Hasta Superman se quedaría, digamos, de brazos cruzados. Estamos jodidos, amigos. Aquí se requeriría una operación de limpieza a un nivel tan grande que es imposible.
Yo ya dije la otra vez, perdonen que sea tan pesimista, pero cuando un tumor se desarrolla tanto, el cuerpo no tiene remedio. ¿Quién sería si están todos metidos en algo? Por ejemplo, mira lo que pasó con las licencias médicas. Miles de personas aprovecharon para viajar, a los cuales usted puede sumar los que no viajaron, pero que se quedaron en la casa estando sanos, inventándose una enfermedad. ¿Cuántos miles más? ¿Cuántos han sido sancionados? ¿Cuántos? ¿10? ¿2? ¿20? Creo que por ahí andan los números, sino por ahí. Entonces, ¿por qué? Porque están todos metidos, pues. Si estamos hablando de miles, no de 5 funcionarios que viajaron con licencias médicas truchas. Estamos hablando de miles. Estamos hablando de una masa global, nacional, de gente que aprovecha el mecanismo de la licencia médica para no trabajar. Y eso incluye a los fiscalizadores, incluye a los gobernantes, incluye a los ministros, incluye a la administración del Estado, incluye a todo el mundo, pues. Si vimos casos de todas las instituciones que habían caído en esa práctica, los que se conocen, pues. Recuerden ustedes que lo que se conoce siempre es mucho menos de lo que no se conoce todavía, que se logra ocultar, que no ha sido revelado, que no ha sido denunciado. Bueno, así que, ¿quién nos garantiza algo, Nicole? Claro, al final del día, de todas maneras, Nuestro las Señor instituciones, Jesucristo nomás, a lo no, pero al mejor. final del día las instituciones siguen dependiendo de quienes manejan esas instituciones. Por eso Y el digo, estándar, pero creo que el estándar de este gobierno no es bajo, sino que simplemente no tienen estándar, porque quien lidera este gobierno no lo tiene. no, Entonces, no imprime ningún tipo de sello. Dorty Perry imprimió un sello en Contraloría. No hay que tampoco elevar a la categoría de santa a Dorty Pérez, pero lo que pasa es que basta con que alguien haga su trabajo para lo que está encomendado a hacer y uno empieza a aplaudirlo porque en Chile estamos escasos de aquellos funcionarios en el Estado, en todo el aparato estatal, que por lo menos intenta hacer algo bien las cosas. Es tan así que Dorothy Pérez hoy parece una como salvadora, ¿no? Todos recurren ahora Superwoman, a una Superwoman. superwoman, a Contraloría. A lo mejor lo es, no lo sé, pero del punto de vista del trabajo simplemente hay que hacer el trabajo y elevar el estándar. Por ejemplo, mira, hoy se cumple un año del escándalo de Monsalve. Y uno dirá, bueno, pero también tiene que ver con el comportamiento personal. Claro, pero resulta que se sabía que el comportamiento de Monsalve era así, digámoslo, bueno para la fiesta. Lo conocían Eso. en el PP, lo Bueno, para lo conocían que en la veo, como se dice. concertación, bueno, para el deseo, lo conocían en la concertación, se sabía de Monsalve y sin embargo el presidente lo puso en un cargo que era tremendamente importante, que es la prioridad de Chile, la seguridad. Entonces, no solamente esto tiene que ver con la hipocresía del gobierno feminista, que evidentemente espero que nadie le crea, es una pancarta nomás, y apoyaron a Monsalve, tenían la información y no averiguaron bien si es que lo sacaron o no antes, en fin, fue la prensa la que al final filtró la información y lo tuvieron que sacar con un presidente Boric apoyando a Monsalve esos días, etcétera. Que además se acercamiento de Monsalve con otras cosas, que por ejemplo, no sé si visitaba, pero que buscaba colombianas, pues, Bueno, son las mejores. prostitución. Entonces, esa era la persona que además lo empezaron a proyectar como el ministro de Seguridad en Chile. Sí, Ese es claro. el estándar de esta Claro. administración. Bueno, si tú quieres decir con todo esto, y estoy de acuerdo contigo, de que hay alguna esperanza porque de repente aparece una Dorothy Pérez y se aparecen varios Dorothy Pérez en otras reparticiones, algo puede surgir. Ojalá, es posible. Sí, voy a dejar ese margen de esperanza de que de repente es posible cambiar las cosas y que los que ahora son corruptos y fresco raja van a convertirse en personas honestas y trabajadoras con un nuevo jefe. Puede ser, ¿ah? Puede ser. Por último, por miedo a perder la pega. Puede ser. Espero que así sea. Pero para eso se va a requerir un gobierno que llegue a su vez con gente decidida a hacer eso. Con Exacto. gente, digamos, las ganas de poner Dorothy Pérez, digamos, en todas partes. Y no que lleguen desde el primer día a buscar acuerdos y negociaciones. Y no, si no vamos a echar a sus compañeros porque ya están en el gobierno y bueno, ya, pues. En fin, no. Claro, si llegan con esa actitud, estamos sonados. Vamos a ver si llega alguien con otra actitud y puede, digamos, hacer esto de instalar otro paradigma, llamémoslo,
otra ética, una ética del trabajo, del sacrificio, sacarse la cresta por Chile. Yo lo veo difícil, pero dejo abierto un resquicio de esperanza para que no digan que yo soy un amargado. Siempre a la gente realista le dicen que son unos amargados, no sé si estáis fijados. Bueno, soy un amargado, ¿y qué fue? Ya, soy amargado. Ya. Y ahora estoy tan amargado que les voy a contar del servicio logístico de ingeniería, porque soy un hombre amargado que cree que todas las cosas andan a media. Y eso es lo que pasa en la realidad. Si usted pone su empresa a revisar por los ingenieros del servicio de logístico de ingeniería, consultores, se va a encontrar con que hay varias partes de su logística que no andan bien y usted está perdiendo plata, clientes, mercancía, lo están robando, no están dando bien, hay una hemorragia ahí. Perdónenme, me vino la alergia. Ese le iba a revisar, va a ofrecerle una alternativa a aquellas partes que no funcionan bien y le va a buscar el personal adecuado. ¿Ok? Sigo con Urantiacos. Estos caballeros son creadores de software de primer nivel a la medida de lo que su corporación necesita. Cosa mucho mejor que tener un software generalista, como por ejemplo las planillas Excel. Sirven para todo, pero no son exactamente quizás lo que usted necesita. Urantiacos crea lo que usted exactamente necesita y no solamente para procesar datos, sino que el diseño de sitios web, aplicaciones móviles, etc. Urantiacos.cl. Continúo con Salinas y Ojeda, que tienen un sitio en salinasyojeda.cl, son abogados especialistas en temas civiles, amigos. Si usted va a ir a dar a un tribunal, más le vale ir con gente que sabe su pega, que tienen expertise y que suelen ganar muchos casos porque son muy, pero muy buenos. Salinas y Ojeda. Sigo con el flamenco, amigos. Flamencas.cl, el sitio donde usted ubica a artistas del flamenco para que le amenicen un cumpleaños, un matrimonio, un evento corporativo con esta maravillosa música y espectáculo visual, porque hay bailarina, bailadoras, como dicen ellos, y es muy bonito, las niñas son bonitas, bailan bien, los guitarristas son excelentes. Yo algo de música sé, son fantásticos. Hay algunos ahí que son de gran talento. Bueno, ellos ponen el equipo de sonido, el tablado, todo. Usted solo tiene que hablar con ellos y ellos le organizan absolutamente todo. Y ya que estamos en esto, les voy a contar de este nuevo auspiciador que tenemos acá, que es Clinera.io. IO es una extensión como com o CL, sirve igual para entrar a un sitio, no se preocupen de eso, que es una empresa que le entrega un software a las clínicas para que manejen todo de una manera integral y eficiente. Mensajería omnicanal, o sea, que usa todos los canales, WhatsApp, Instagram, Facebook, etcétera, fichas de pacientes con historial clínico centralizado, automatización con inteligencia artificial para las tareas y conversaciones, marketing y seguimiento de leads con métricas de informe, pagos online, agendamiento web, todo lo que tenga que ver con el manejo de una clínica que es bien complicado. En muchos sentidos tiene muchos niveles de complicación y está el software que entrega Clinera.io. Y termino, amigos, con Wekiper, que estos son contadores auditores, una firma de contadores auditores disponibles para atender los temas contables de empresas grandes, medianas y pequeñas, como debe ser, para que usted no tenga problemas con impuestos internos, con los clientes, con los empleados y sobre todo que no pierda plata. Una contabilidad mal llevada es una contabilidad que está sangrando todo el rato y usted se puede ir a la chuña sin darse ni cuenta por una hemorragia financiera que tenía por ahí. Ya, he terminado y entrego el bastón de mando, la lengua de mando. Se la entrego por unos pocos minutos que nos quedan, Nicole, Sí, a ti. nos queda Muy poco, poquito. pero quizá alcanzamos a hacer un breve repasito de lo que va a ser los 80 años de la ONU, de la creación de la ONU en esta Asamblea General que comienza este lunes en Nueva York, en momentos difíciles para la ONU, y más aún con el anfitrión que tienen, que es Donald Trump, que ha sido, a mí me parece valiente en decir, bueno, ¿funciona o no funciona la ONU? Porque nos cuesta plata. Si eso, de eso se trata un poco la postura de Donald Trump en decir, miren, Estados Unidos además se lleva el 26% del presupuesto completo de la ONU, ¿saben? Y para misiones especiales un poquito más, creo que es 24%
del presupuesto de la ONU lo entrega a Estados Unidos, para misiones especiales un 26%, y en segundo lugar, el gran contribuyente en segundo lugar es China, que aporta un 20% al presupuesto general de la ONU y un 21% por ahí, y un poco menos para las misiones especiales. Pero para que sepan, China está atrasado en las cuotas. Bueno, sin plata no funciona la ONU y China dice, bueno, me voy a poner al día y recién se está poniendo al día. El punto es que Donald Trump dice, momentito, muy bien la diplomacia, que nos juntemos, pero ¿sirve o no sirve la ONU? Y la respuesta es, en general, no, no sirve para la misión que se propuso, y la misión no era hablar y crear burocracia y crear distintos funcionarios a nivel global, sino que era evitar una tercera gran guerra mundial. Algunos dicen, pero la ha evitado, y otros dicen, momentito, no, no la ha evitado, No, no lo he porque evitado. las guerras han continuado. Claro, la gran guerra mundial, como se le llamó la primera, la segunda, hoy quizás dirían, no, pero es que no estamos en eso. Pero resulta que, sí, yo sé lo que vas a decir, por eso ni siquiera lo voy a analizar, me lo dices tú. El punto es que para evitar guerras, la ONU no ha servido. Mire, estuve conversando antes del programa con una persona que yo conozco que trabajó en algunas misiones. En Haití, la misión de la ONU fracasó con los cascos azules, y lo único que produjo, no solamente burocracia y gasto, sino que produjo una capa de corrupción de funcionarios de la ONU en Haití, que empiezan a sacar beneficio del desorden de las bandas, de los criminales y del mundo político de un Haití que al final no logra establecerse. Dicen que la ONU en general en Europa no evitó ninguna. Por ejemplo, la guerra de los Balcanes, tú lo hablaste en el programa anterior, justo diste el ejemplo. Y en la guerra de los Balcanes fue brutal en los 90. Antes de que ocurriera, para que la gente sepa, sí fueron misiones de la ONU y no lograron nada. Se estalló la guerra de los Balcanes, incluso hubo campos de concentración en un momento en esa guerra de los Balcanes, y no evitó nada. Así como no ha evitado, ¿Cómo a evitar? pesar de las misiones en China, que China continúe con campos de concentración con una minoría islámica, los ayunis, en los cuales además se les llama campos de reeducación, y donde estirilizan a sus mujeres. En fin, no ha evitado nada. Y la postura de Donald Trump, algunos dirán, pero mejor tener a la ONU que no tenerla, puede ser, no lo No sé, sé. a lo mejor Eso es una, esta eso imagen de tener diplomacia ayuda a es, calmar los ánimos, pero para evitar guerra no sirve. no, sí, ya la ONU es un organismo que nació en ciertas condiciones para cumplir propósitos que no cumplió, para responder a la correlación de fuerza de ese momento. Y ya eso cambió, así que un organismo, es una burocracia que creció como un tumor y nada más, no sirve para nada la ONU. No ha cambiado nada en absoluto, absolutamente nada. La ONU me recuerda esa famosa frase que yo he citado acá alguna vez, de Stalin, cuando se reunieron en Yalta preparando el mundo de la posguerra, y Churchill, eh, Stalin, eh, Roosevelt, y entonces en un momento dado Churchill empezó a pontificar acerca de cómo veía el Papa, en esa época era Pío XII, ¿no? Creo. Empezó a pontificar lo que el Papa pensaba de cómo debía ser el mundo de la posguerra, y Stalin le preguntó, ¿cuántas divisiones dijo usted que tenía el Papa? O sea, este es un tema de fuerza. Las guerras empiezan o terminan por fuerza. ¿Cuál es la fuerza que tienen las Naciones Unidas? Unos hueones que hablan, hacen discursos. Eso no es ninguna fuerza. Una votación. ¿Cuántas divisiones tiene la ONU? Ninguna. Incluso el Bien, Papa tiene más divisiones, tiene millones de fieles. no, No la ONU, tiene millones de burócratas más bien humildes. Bueno, estimada querida amiga, estamos sí, recontrapasados. súper pasado, pero era mi día de regreso. Dos temas Sí, que son los está bien. principales de la ONU, ¿ah? Ya, ok. Y todo tiene que ver con el temor de Europa, y lo voy a explicar mejor para el programa del miércoles. Uno, la guerra de Ucrania. Europa está atemorizada de Putin y de Rusia. Yo estuve hace poco de viaje ahí, conversé con algunas personas. Europa siempre le ha temido a Putin. Parte de eso ha sido la respuesta de la OTAN, que es la defensa que tiene Europa contra Putin, pero siempre han visto a Putin, y así lo ha sido, como un imperialista, una Rusia que no reconoce la frontera, y por lo tanto el temor que le tienen a Putin es brutal. Y ese es uno de los temas que va a ser de esta asamblea número 82, tiene que ver
con Gaza, con Hamas, pero un reconocimiento generalizado de casi varios países que ya se han sumado a reconocer Palestina por las razones equivocadas. Tú sabes que los analistas decían, hagamos el reconocimiento de Palestina para debilitar a Hamas. Hamas no es la Autoridad Nacional Palestina. Y resulta que le está resultando todo lo contrario a estos países europeos asustados de la inmigración del Islam y de colonias muy fuertes árabes en sus propios países que tienden a ir a las calles a manifestarse. Francia está asustado, Inglaterra está asustado. Hacen este reconocimiento creyendo que con eso fortalecen a la Autoridad Nacional Palestina, pero resulta que lo único que han hecho es fortalecer a Hamas, que es un grupo terrorista, que además jamás sobrepasó la Autoridad Nacional Palestina. Oye, Entonces, es un enredo que vale la pena que lo analicemos en el programa bueno, del jueves. eso ha pasado muchas veces. También trataron de pacificar, de apaciguar a Hitler y mira en qué terminó todo. La cobardía, como te digo, la cobardía termina cazándose, disparándose en los pies porque al final igual tienes que enfrentar al monstruo pero en peores condiciones. Hubieran podido parar a Putin mucho antes. No lo hicieron, cagados de susto y siguen cagados de susto y al final, cuando Putin ya les lanza esas hordas en lava con las cuales ha invadido Europa, por ejemplo, la última vez fue cuando estuvieron en París después de las guerras, después de Waterloo, eh, o antes de Waterloo, quiero decir, después de la batalla de las naciones de Leipzig. Bueno, en fin, allá ellos, señores y señoras, hemos terminado el programa, se han dado el gusto de ver a Nicole, que está, como ustedes ven, como siempre, y la tendrán de nuevo este jueves, nos contará quizás algunas cosas más de lo que vio en Europa. Y eso, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y no olvidéis que yo estoy mandando mail gratuitos a los que quieran inscribirse con tal de que entren a elvillegas.cl/correo, se ponen ahí su nombre, su dirección de correo electrónico y van a recibir todos los días un mail. Si no lo quieren leer, bueno, pero es gratis en todo caso. Eso. Y los libros que no se los he mostrado hoy día, que ya saben cuáles son, en elvillegas.cl/tienda. En unos días más les voy a estar mostrando mi nuevo libro, uno de los 2 nuevos libros de este año que van a salir. Muchas gracias y será hasta siempre, como decían Chao, no sé chao. quién. Chao, chao.